Bienvenidos al resumen total. Don Quijote de la Mancha es una de las obras más emblemáticas de la literatura mundial, escrita por Miguel de Cervantes. Publicada en dos partes, 1605 y 1615, la novela narra las aventuras de un caballero, Don Quijote, que, tras leer demasiados libros de caballerías, pierde el juicio y decide convertirse en un caballero andante. Acompañado de su fiel escudero, Sancho Panza, inicia una serie de peripecias por toda España, creyendo que debe luchar contra el mal y defender la justicia. El primer capítulo es crucial, pues describe cómo Don Quijote, un hidalgo de la región de la Mancha, enloquece por leer libros de caballerías y decide que debe convertirse en caballero andante. Se arma con una vieja armadura y monta a su viejo caballo Rocinante, nombrando a su dama Dulcinea del Toboso, una campesina que le idealiza como una gran noble dama. Uno de los episodios más icónicos de la obra es la lucha contra los molinos de viento, un capítulo que representa el tema central de la obra, la diferencia entre la percepción idealista de Don Quijote y la realidad tangible que lo rodea. En este episodio, Don Quijote confunde los molinos con gigantes malvados, lo que resulta en una batalla desastrosa en la que es derrotado. Este episodio refleja la lucha de Don Quijote por hacer realidad su visión del mundo, aunque esta visión es completamente distorsionada. A lo largo de la novela, Don Quijote se enfrenta a diversas situaciones en las que se demuestra su nobleza y su locura. En su viaje, también interactúa con personajes como los bandidos que se hacen pasar por un castillo o los pastores que lo tratan como un loco. Sin embargo, Sancho Panza, su escudero, sirve como contrapunto práctico y pragmático. Sancho, aunque también se deja llevar por la locura de su amo, mantiene un sentido común que a menudo aporta humor y profundidad a la novela. La segunda parte de Don Quijote continúa con las aventuras del caballero y su escudero, pero se desarrolla en un tono más reflexivo. Don Quijote empieza a reconocer las consecuencias de sus acciones y la forma en que es percibido por la sociedad. Los personajes y situaciones se vuelven más complejos, y la historia reflexiona sobre la distorsión entre la realidad y la ficción, un tema recurrente en la obra. El final de Don Quijote es conmovedor y trágico. Tras sufrir numerosas derrotas y desilusiones, Don Quijote finalmente regresa a su hogar, donde recobra la cordura antes de morir. En su lecho de muerte, renuncia a la caballerosidad y a sus ideales, reconociendo la realidad tal como es. A través de la obra, Cervantes plantea preguntas sobre la realidad, la locura, el honor, la justicia y el poder de los ideales, entre otros temas. La figura de Don Quijote representa la lucha eterna del ser humano por encontrar un propósito en un mundo que no siempre es amable con los soñadores. La novela es una reflexión sobre la vida misma y su eterna contradicción entre la fantasía y la realidad. En Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes plantea preguntas sobre la realidad, la locura, el honor, la justicia y el poder de los ideales a través de las vivencias de su protagonista, Don Quijote. La obra trasciende como un comentario sobre los desafíos y las contradicciones inherentes al ser humano, por un lado, el deseo de mantener ideales y luchar por un propósito, y por otro, la dura realidad que no siempre acompaña a esos sueños. Don Quijote es, en cierto modo, el reflejo de la tensión entre la fantasía y la realidad. Su locura, alimentada por los libros de caballerías, lo lleva a percibir el mundo de una manera completamente distorsionada. Mientras que para los demás, los molinos de viento son solo molinos, para él son monstruosos gigantes a los que debe enfrentar. Esta forma de ver la realidad plantea la primera gran pregunta de la obra: ¿es preferible vivir una vida llena de ideales, aunque irrealizables, o aceptar la frialdad de la realidad tal como es? Don Quijote, aunque está alejado de la racionalidad, encarna la lucha por algo más grande, por un mundo mejor, aunque sus esfuerzos sean fútiles y sufre las consecuencias de su propio desvarío. En cuanto al honor y la justicia, la figura de Don Quijote desafía las nociones convencionales de lo que constituye el bien y el mal. Él actúa conforme a un código moral que ya no tiene cabida en el contexto de su época, algo que lo hace ver como un personaje anacrónico y, en muchos casos, ridículo. A lo largo de la obra, su idea de la justicia es constantemente puesta en duda por la sociedad, que lo ve como un loco. Sin embargo,
Es este mismo código el que lo impulsa a actuar de manera valiente, a pesar de las circunstancias, lo que pone en evidencia cómo los ideales del honor y la justicia pueden ser tanto una fuerza positiva como destructiva. Don Quijote también cuestiona el poder de los ideales. Si bien la mayoría de los personajes en la obra, incluido Sancho Panza, lo critican y se burlan de su locura, es innegable que la figura de Don Quijote tiene un impacto profundo en su entorno. A través de su visión idealizada de la vida y de la caballerosidad, él inspira a otros, como a Sancho, quien, aunque pragmático, se deja arrastrar por la fantasía de su amo. La importancia de los ideales de Don Quijote se refleja no solo en su lucha, sino en el contraste con el mundo cínico que lo rodea. Finalmente, la muerte de Don Quijote tiene un significado profundo. En su lecho de muerte, renuncia a sus ideales, lo que simboliza la aceptación de la realidad tal como es, sin la distorsión de sus sueños. Esta renuncia puede interpretarse como una especie de despertar final, en el que Don Quijote ve por fin que la lucha que emprendió no tenía cabida en el mundo real, pero lo hizo desde un lugar genuino y lleno de nobleza. Su muerte es el fin de un ciclo, la muerte de los ideales caballerescos en un mundo moderno y racional, pero también un acto de redención en el que acepta su humanidad, su locura y su vida tal como fue. En este sentido, la obra también se puede leer como un comentario sobre la fragilidad de los ideales en un mundo que avanza rápidamente hacia la racionalidad y el pragmatismo, dejando atrás las viejas visiones de la caballerosidad. La muerte de Don Quijote no es solo el fin de un personaje, sino el final de una era de sueños y luchas que ya no tienen lugar en la sociedad contemporánea. Cervantes, a través de la muerte de su protagonista, da un adiós a la fantasía medieval que una vez dominó el mundo literario, reconociendo al mismo tiempo el valor eterno de soñar, aunque ese sueño no sea sostenible. Si disfrutas este contenido, recuerda suscribirte, comentar y compartir, tu like también es importante.